Buenos días, hermanas y hermanos. Uno de los versículos más mencionados en la Biblia es Juan 3:16, porque contiene la promesa del mayor regalo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Un regalo gratuito, por gracia, que no merecemos, pero que Él nos dio solo porque nos ama. Él nos prometió que quien cree en Jesús no se perderá y tendrá vida eterna. ¿Crees tú en Jesús? Sé que todos los cristianos responderemos inmediatamente, sí, creo, porque somos cristianos. No importa de qué denominación o iglesia seamos, los cristianos creemos en Cristo Jesús. Pero, ¿significa esto que somos todos salvos y tendremos una vida eterna como dice la promesa de Jesús? No creo que así sea. Creo en la promesa, pero también creo que tenemos que revisar bíblicamente qué significa creer realmente en Jesús. Primero que nada, ¿por qué creemos en Jesús? Creemos en Jesús por el testimonio de personas que nos hablaron de Dios y de Jesús. Confirmamos nuestra creencia en Jesús porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y a través de su estudio hemos avanzado en el conocimiento de Jesús. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, lo que debemos creer sobre quién es Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, primero que nada, creer que Jesús es Dios, que existe desde el principio junto a Dios Padre y que es el creador del mundo y de todo lo que existe, incluyendo al primer hombre y a la primera mujer. Partiendo de este punto, muchos cristianos tienen una contradicción con lo que dice la palabra de Dios al creer en teorías evolucionistas. Creer en Jesús es creer en su palabra, en lo que Él dijo. Por ejemplo, lo que Él dice en la Biblia en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús vino como la luz que alumbra al mundo para despejar las tinieblas, que rodeando a los seres humanos les impedían ver con claridad el camino a seguir en su relación con Dios. Cuando hay luz, no puede haber oscuridad o tinieblas. Por eso Jesús nos dice que si lo seguimos, seremos guiados por su luz, y así todos los que en Él creemos no andaremos en las tinieblas del error, sino en la luz de la verdad, que es Cristo Jesús. Creer en Jesús significa seguir su luz, seguir sus palabras y sus enseñanzas. Creer en Jesús significa estar dispuestos a que Él conduzca nuestras vidas guiándonos con su luz. Creer en lo que dijo Jesús no es solo para conocer, para saber lo que Él dijo, sino lo que dijo debemos hacerlo parte de nuestras vidas. Esto es lo que Jesús, hablando en una sinagoga, de una manera que ni los judíos ni sus discípulos entendieron, dijo en Juan capítulo 6, versículos 48, 51, 54 y 56. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Estas palabras de comer la carne y beber la sangre de Jesús escandalizaron a muchos de sus discípulos, que se alejaron de él. Muchos no creyeron en Jesús, aun cuando les explicó lo que les había dicho en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús se identifica como el pan de vida. El pan es un alimento esencial para que una persona pueda vivir. Pero Jesús explica a sus discípulos más cercanos que sus palabras eran espirituales. Esto es, el comer su carne y beber su sangre lo dijo en un sentido espiritual. Al igual que al comer y absorber un alimento pasa a ser parte de nuestro cuerpo, al absorber en nuestro interior y hacer parte de nuestra vida el reconocimiento del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, entregando su cuerpo y derramando su sangre para poner sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, nos libró de este castigo, dándonos vida por una eternidad. Por eso, Jesús es el pan de vida, el alimento espiritual que nos da la vida eterna. No basta entonces con creer en la palabra de Jesús y seguir sus enseñanzas, sino absorber espiritualmente a Jesús en nuestro espíritu, y así Jesús morará en nuestro interior. Al hacerlo parte de nuestra vida, permaneceremos en Él y Él en nosotros. Creer en Jesús significa creer en la razón por la cual vino al mundo. Siendo que todos sin excepción somos pecadores, estamos todos condenados a la muerte eterna. Pero Pablo, reconociéndose también como un pecador, nos dice en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios aplicó el castigo que merecíamos por todos los pecados que hemos cometido en la persona de su Hijo, que siendo hombre fue el único que no tuvo pecado, pero que vino al mundo a recibir el castigo que nosotros merecíamos y así poder salvarnos de la muerte. Esta es la razón por la que Jesús vino al mundo. ¿Crees en esto? Jesús nos mostró la consecuencia de creer en lo que Él hizo por nosotros o de no creer y rechazarlo en Juan 3:36, en que nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quien rechaza a Cristo, a su obra redentora, recibirá el castigo por sus pecados, ya que no acepta a quien murió en lugar de él y por lo tanto debe asumir su propio castigo. Pero a quienes creemos en Cristo, Dios castigó cada uno de nuestros pecados en el Calvario, cuando derramó su ira sobre su propio Hijo, sustituyéndonos y librándonos de nuestro propio castigo. Si crees realmente en esto y asimilas en tu interior lo que Jesús hizo por ti,
¿no debiera generarse un sentimiento de amor por Jesús en tu interior? Si no fuera así, significa que realmente no crees en lo que Jesús hizo por ti. ¿Crees en Jesús? Entonces significa que amas a Jesús. ¿Qué es amar a Jesús? Es sentir una emoción interior que nos lleva a cantar himnos dedicados a Él e ir a la iglesia y participar en el culto. Pienso que esta es solo una pequeña parte de lo que significa amar a Jesús. Jesús nos dice muy claro qué significa amarlo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Juan también define claramente lo que significa amar a Jesús en 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Somos salvos por fe, por creer en Jesús, y no por las obras que hagamos. Pero el resultado de nuestra fe en Jesús, si creemos realmente en Jesús, significa que lo amamos. Y nuestro amor por Él necesariamente tiene que traducirse no solo en palabras, sino en obras. Como dice el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 2, versículos 19, 20 y 26. Tú crees en Dios, que es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Existen cristianos que creen que los mandamientos fueron clavados en la cruz y que somos salvos por gracia, solo por creer en Jesús. Esta es una verdad a medias. Es cierto que somos salvados por gracia, por creer en Jesús y no por las obras que hagamos o por cumplir sus mandamientos. Pero quien cree realmente en Jesús y ama a Jesús, hará lo que Jesús le pida, por amor a Él. No por querer salvarse, sino por amor a Él. Si Jesús nos pide guardar sus mandamientos y creemos realmente en Jesús y amamos a Jesús, cumpliremos sus mandamientos. De lo contrario, no creemos realmente en Él. Si creemos en Jesús, no importan las pruebas o dificultades a las que nos veamos sometidos. Nuestra fe y nuestro amor por Jesús no fallarán. Confiaremos en Él y Él nos dará la paz que necesitemos. Pedro se refiere a esto en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero no basta con tener fe y creer en Jesús si escondemos nuestra fe y la mantenemos en secreto. Pablo agrega algo importante, y es que si creemos realmente en Jesús, no tendremos vergüenza en confesar que Él es nuestro Señor. En Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en Jesús es reconocer ante cualquier persona que Él es nuestro Señor. Debemos proclamar y no esconder nuestra fe. Si creemos en Jesús, estaremos dispuestos a confesarlo y no lo ocultaremos, ya sea por temor o por buscar el aprecio de los hombres, como nos dice Juan, en Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hemos visto que creer realmente en Jesús no es tan simple. Si creemos en Jesús, el resultado de creer en Él, en el sacrificio que hizo por salvarnos, necesariamente significa sentir amor por Él. Y si lo amamos, haremos lo que sea su voluntad por amor a Él. Cumpliremos sus mandamientos y nos dejaremos guiar por Él en todo. Jesús morará en nuestro interior y nos comunicaremos siempre con Él, pidiendo su guía en nuestra vida. No sentiremos vergüenza de proclamar que Jesús es nuestro Señor. Lo confesaremos sin que nos detenga el temor o el deseo de agradar a los hombres. Ahora te puedo preguntar nuevamente, sabiendo que solo tú y Dios te conocen totalmente en tu interior, ¿crees realmente en Jesús? Yo te debo confesar que yo creo, pero no creo. Me siento como el padre que pidió a Jesús por su hijo para que lo librara de un demonio en Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Lo que quiso decir el padre del muchacho es que él creía. Por eso se acercó a Jesús a pedir su ayuda, pero su fe era débil. Por los testimonios que había recibido, él creía que Jesús podría sacar el demonio, pero aún le faltaba mucha fe como para entregarse completamente a Jesús. Por eso le pide que le ayude en su incredulidad para creer plenamente en Jesús. Yo me siento identificado con el padre del muchacho. Yo creo en Jesús. Creo en Él como el Hijo de Dios, que es Dios, que vino a la tierra, que murió por nosotros en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecemos y así darnos su salvación, y que resucitó al tercer día. Pero me falta crecer mucho en la fe para entregarme completamente a Jesús y no fallarle más. Y por eso le pido también, Jesús, ayúdame en mi incredulidad. La fe, el creer plenamente en Jesús, es un proceso. No es un evento que experimentamos una vez en nuestra vida, en que creemos en Jesús, nos entregamos plenamente a Él y nunca le fallamos. Este proceso de crecer en la fe durará toda nuestra vida y tendrá avances y retrocesos. Lo importante es persistir en este proceso y pedir a Jesús que nos ayude a avanzar, aumentando nuestra fe, especialmente contra todo lo que el demonio hará para desviarnos de la fe. Pablo se regocija al ver que los discípulos de Tesalónica están creciendo en la fe. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo,
y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El crecer en la fe es un proceso que puede verse afectado por las persecuciones, tribulaciones, dificultades y sufrimientos que se pueden experimentar. La fe de los discípulos de Tesalónica iba creciendo a pesar de las persecuciones y tribulaciones que sufrían. Cuando nuestra fe no es lo suficientemente fuerte, nos pasa lo que a los propios discípulos de Jesús les pasó cuando, estando en una barca en el medio de una gran tempestad en que parecía que la barca iba a naufragar, despertaron a Jesús, que iba también en la barca, según nos cuenta Mateo en Mateo 8, 25 y 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los discípulos de Jesús no tuvieron la fe suficiente para confiar en que por el solo hecho de estar Jesús con ellos, nada les podría pasar. Para crecer en la fe, tenemos que hacerlo llevando siempre a Jesús en nuestro interior y pedirle que nos guíe y nos ayude. La fe que recibimos puede ser muy débil o fuerte en gran medida, como nos explica Jesús al interpretar la parábola de la semilla en Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15, donde se refiere a los 4 tipos de personas que reciben la palabra de Dios, comparándolas con la semilla que cae al borde del camino, donde las aves del cielo se la comieron. La que cae sobre piedras y que al nacer se seca por no tener humedad. La que cae sobre espinos, que una vez nacida, los espinos la ahogaron. Y la que cae en buena tierra, que nació, creció y llevó mucho fruto. En su explicación de esta parábola, Jesús dijo: esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Jesús explica en esta parábola quiénes son los que realmente creen en Él. La semilla, como Jesús dice, es la palabra de Dios. Conocemos a Jesús por la palabra de Dios que nos ha sido entregada. El suelo donde es plantada esta semilla es nuestra alma, nuestro espíritu interior. Y Jesús nos describe 4 tipos de personas en esta parábola. En el primer grupo de personas, la semilla cae junto al camino, pero antes de germinar, las aves se la devoran. Se refiere a los que oyen la palabra de Dios, pero no la creen.
Cuando reciben la palabra de Dios, el demonio se encarga de quitársela a través de razonamientos humanos, de creer en otras doctrinas que se oponen a la palabra de Dios o simplemente apagando cualquier interés que pudieran sentir por ella. Estas personas rechazan la palabra de Dios. No creen en Cristo. Son ateos, agnósticos o pertenecen a religiones no cristianas y rechazan a Cristo. Podría decir que tú no estás en este grupo, ya que por el solo hecho de ser cristiano, no importa a qué denominación o iglesia pertenezcas, significa que crees en Cristo. En el segundo grupo de personas, la semilla cae entre las piedras, pero no recibe el alimento esencial, el agua, para que la semilla germine y crezca una planta. Jesús se refiere a este grupo como los que reciben la palabra de Dios con gozo, se despierta en ellos un sentimiento o emoción al escuchar de Jesús, creen en Él, pero esto les dura poco tiempo. Al no continuar recibiendo el pan de vida, que es el alimento espiritual que necesita nuestro espíritu, estas personas no crecerán en la fe y ante cualquier prueba, incluso sin necesidad de ser probados, se apartarán de Jesús. Por eso Jesús dijo que Él era el pan de vida, el alimento espiritual que debemos recibir para no apartarnos de Él, y debemos recibirlo continuamente. Estos son cristianos que se dicen cristianos, pero que realmente no lo son. Son lo que llamaríamos cristianos de nombre. No van a la iglesia, o si van, lo hacen más bien por costumbre o para hacer vida social. No se concentran en recibir la palabra de Dios, escuchando con atención los sermones o leyendo la Biblia. Ellos pueden haber creído emocionalmente en Jesús en algún momento, pero su fe no creció y se apagó. Ellos no aman a Cristo. No están dispuestos a seguirlo ni obedecerle porque no lo aman. Jesús dice que esta planta se secó, o sea, murió al no tener humedad, el alimento esencial para que la planta viva. Las personas de este grupo tampoco se salvan, ya que dejaron de creer en Jesús. En el tercer grupo, la semilla cae entre espinos y crece junto a ellos. Jesús dice de las personas de este grupo que ellas son las que oyen la palabra de Dios. La semilla germina y la planta crece, pero no llega a dar fruto. Estas personas creen en Jesús, pero sus obras no reflejan su amor por Jesús, no dan frutos. Su fe es ahogada por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. El principal objetivo de Satanás es alejar a las personas de Jesús, especialmente a los que creen en Él, como son las personas de este grupo. Satanás, conociendo nuestras debilidades, sabe ponernos las tentaciones precisas para hacernos caer. Conociendo nuestros problemas de carácter, sabe crear situaciones que nos hacen explotar y herir a otras personas. Sabe crear las condiciones que nos convierten en arrogantes y soberbios. Estos son los espinos que terminan ahogando la planta. Las personas de este grupo creen en Jesús, aman a Jesús, quieren seguirlo, pero son débiles en su espíritu y en lugar de entregarse a Cristo, prefieren entregarse a lo que les ofrece el mundo, a sus placeres, a recibir gloria de los hombres o simplemente dedicar su tiempo a actividades más atrayentes que dedicarle su tiempo a Jesús. Estas personas, al caer en el pecado, no son capaces de levantarse y permanecen caídos. Así como la planta de este grupo
muere ahogada por los espinos, los cristianos de este grupo no tendrán vida eterna, ya que no persistieron en creer realmente en Jesús. En el cuarto grupo están las personas que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No es que sea fácil para ellos este camino y que el creer en Jesús los lleve a amarlo y producto de ese amor hagan la voluntad de Jesús en sus vidas. También estarán sujetos a las tentaciones, placeres, afanes, problemas, dificultades, riqueza y todo lo que el mundo ofrece. Pero la diferencia con el grupo anterior es una palabra clave que menciona Jesús en su explicación de la parábola. Perseverancia. Estas personas retienen la palabra oída, creen en Jesús, aman a Jesús y tendrán perseverancia en cumplir la voluntad de Jesús y no se dejarán llevar por su propia voluntad. ¿Significa esto que no caerán en el pecado? No. Tendrán muchas caídas por su naturaleza humana, pero en cada caída se levantarán y no se quedarán derrotadas sin poder levantarse como las del tercer grupo. Persistirán en su decisión de seguir a Jesús, no importa cuántas caídas tengan, se arrepentirán, se levantarán y persistirán en su entrega a Jesús. Llevarán a Jesús en su interior y se dejarán guiar por Él a través del estudio de su palabra, a través de su oración, pidiendo la ayuda de Jesús cada vez que caigan para levantarse y no volver a caer. Serán perseverantes en mantener su decisión de seguir a Jesús en sus vidas. Esto es una batalla que dura toda nuestra vida. Esto es lo que significa realmente creer en Jesús. Significa esto que cualquier persona que esté en alguno de los primeros tres grupos está irremediablemente perdida. No, Jesús, por el gran amor que nos tiene a todos, sin excepción alguna, nos dará muchas oportunidades en nuestra vida para que si estamos en alguno de estos grupos, de los primeros tres grupos, nos movamos al cuarto grupo y así nos salvemos, reconociéndolo como nuestro Salvador. Por eso existen casos notables de ateos declarados que en algún momento de sus vidas se convirtieron y se movieron del primer grupo al cuarto grupo. O personas que siendo cristianas estaban entregadas al vicio o a los placeres por un largo tiempo de sus vidas, hasta que, por alguna razón, algo los hizo reaccionar y se movieron también al cuarto grupo. Jesús nos dará oportunidades toda nuestra vida, pero no puede forzarnos. Siempre será nuestra propia y persistente decisión la que nos lleve a estar en el grupo de los que creen realmente en Jesús. Que Dios te bendiga.